Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Picón, soy el director de Relaciones Institucionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía y el objetivo de mi brevísima intervención es darle la bienvenida a todos, indicarle que el marco en el que estamos desarrollando esta actividad es el proyecto que tenemos Sea Más Autónomos. Es un proyecto que tenemos en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para el desarrollo de medidas, propuestas, cuestiones que tengan que ver con el fomento de la actividad empresarial y específicamente del sector del empresariado autónomo. En esa línea de trabajo, en esa línea de intentar buscar mecanismos de información y de formación, en cierto modo, para el colectivo de empresarios autónomos y para el resto de colectivos empresariales, hemos creído oportuno hoy, de la mano de la Comisión de Cultura de SEA, que preside Rogelio Delgado, que a continuación intervendrá, hemos creído oportuno, como les decía, a abordar el tema de las posibilidades de financiación que ofrece la nueva normativa fiscal, una normativa escasamente conocida y que creemos que puede tener un efecto muy positivo tanto sobre producciones cinematográficas y sobre otro tipo de producciones de espectáculos en vivo en el ámbito de la cultura. Para eso tenemos el placer de contar con Montero y Aramburu Abogados, despacho fiscalista, mercantilista y especialista en deporte, en espectáculos y muchas más cosas, que colabora habitualmente con la Confederación de Empresarios de Andalucía y a los que les agradecemos su participación en el día de hoy. Respecto a la presentación más concreta tanto de los ponentes como de los objetivos, lo hará Rogelio Delgado, presidente de la Comisión de Cultura, al que le cedo la palabra y les agradezco a todos la participación. La dinámica, por cierto, tienen ustedes debajo de sus pantallas la opción de chat y por ahí podrán ir formulando todas las preguntas que consideren necesarias y nosotros se las trasladaremos a los ponentes. Muchas gracias a todos. Rogelio. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos los asistentes y gracias, como no, a Leonardo y a Pedro de Montero y Aramburu por colaborar con la Comisión de Cultura de la CEA. Nuestro objetivo como Comisión de Cultura es favorecer el desarrollo de las industrias culturales y creativas de la comunidad, fundamentalmente a través de la puesta en valor de lo que es el mecenazgo cultural. Y un primer paso, por cosas que pasan en la vida, ha sido el cambio legislativo que la nueva ley de presupuestos nos ha traído, que facilita que empresas, empresarios y profesionales financien producciones de largometraje documental, de ficción, series o producciones de exhibición de espectáculos en vivo y artes escénicas, que es a lo que vamos a dedicar con la colaboración de Pedro y de Leonardo todo este seminario, a presentar el nuevo modelo financiero. Yo me gustaría decir solamente dos cosas para finalizar. Una, que tenemos dos puntos claves que abordar a partir de ahora, y es presionar para que exista una normativa adecuada que regule de forma conveniente la aplicación de esta norma que se va a presentar. Pero segundo, uno mucho más individual, que es el reto de que las industrias culturales y creativas usemos de esta mayor facilidad para la financiación de los proyectos que de una forma fiable y amplia. No solo porque sea una forma de evitar las subvenciones públicas en parte o en su totalidad, sino también por ser una forma de demostrar que la capacidad de creación y producción del audiovisual, del teatro, de las artes escénicas o musicales puede generar una nueva realidad cultural en nuestra comunidad y en nuestro país. Yo dejo la palabra a Leonardo, que es el que realmente tenemos interés de escuchar y que nos explica este invento que tú lo lees y parece maravilloso. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, Luis, y a la CEA, por supuesto, por darnos nuevamente una oportunidad de acercarnos a la sociedad, a un sector tan interesante y tan importante para nuestra sociedad como es el cultural. Y gracias, Rogelio, por tus amables palabras, ¿no? Y sobre todo por ese optimismo que despliegas permanentemente en un momento en que se requiere para todo tipo de sector, pero yo creo que en particular para el sector cultural, sumamente azotado por los efectos de la pandemia. Las normativas de restricciones evidentemente han afectado de manera
muy negativa al desarrollo normal de todas las manifestaciones culturales. Y evidentemente en eso se enmarca la sesión de hoy, es decir, se enmarca dentro de un pesimismo que yo creo que va a quedar en corto espacio de tiempo en nuestro pasado y con una absoluta ilusión de futuro, y yo creo que lo representa esta modificación normativa que ha sido introducida in extremis, de manera, como solemos decir en el mundo de la abogacía, con nocturnidad y alevosía, pero probablemente con un efecto tremendamente positivo para el sector cultural. El cronograma o la organización de la sesión, en una primera parte hemos decidido hacer una breve exposición de la situación actual o de la situación que nos encontrábamos hasta el 31 de diciembre, los distintos incentivos fiscales que había implementados hasta esa fecha, y para luego poner de manifiesto el cambio y profundizar en ello, el cambio introducido, como digo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021. Tengo que decir también que esta introducción es a nivel de rango de ley. Lo normal, y así incluso se prevé en su disposición, un desarrollo reglamentario que evidentemente deberá de clarificar algunos puntos claroscuros que todavía existen en la norma. Pero sí quiero poner de manifiesto y resaltar con absoluta contundencia que supone un paso adelante muy importante. Lo que decía anteriormente Rogelio, en la medida que otorga seguridad jurídica, que para el inversor es fundamental, y por supuesto yo creo que coloca a cada uno en el papel que le corresponde dentro de el juego que supone financiar actividades o manifestaciones culturales. Y yo sin más le cedo la palabra a mi compañero Pedro para que vaya exponiendo la situación actual o la normativa, podríamos decir vigente hasta el 31 de diciembre del 2020 y que supone el punto de partida para exponer la modificación. Sí, buenos días a todos. Agradecer nuevamente a la Confederación de Empresarios, a Rogelio, que cuente con nosotros para esta jornada que considero son de gran interés para el sector y sobre todo a todos los que nos estáis hoy dedicando vuestro tiempo y compartiendo con nosotros esta sesión. Bueno, sin más, vamos a empezar, como comentaba Leonardo, recordando de forma muy rápida y breve, porque bueno, muchos de vosotros ya los conocéis, pero bueno, habrá alguno que quizás no lo conozca tanto, y también por comentar algunas de las cuestiones que se han modificado con ocasión de la Ley de Presupuestos. Vamos a recordar la regulación actual de los incentivos fiscales que existen, para luego ir avanzando en lo que ha sido el sistema de financiación actual que ha venido utilizándose a través de las agrupaciones de interés económico, y profundizar sobre todo en el nuevo sistema que se prevé con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos. Como sabemos, en relación al primer incentivo fiscal establecido en el artículo 36.1, consiste en una deducción en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto sobre las rentas personas físicas que desarrollen actividades de producción audiovisual por aquellas inversiones que se realicen en producciones cinematográficas de largometraje y cortometraje y series audiovisuales de ficción, animación documental. Es decir, ese es el incentivo fiscal que prevé el impuesto sobre sociedades, que se prevé también para renta, por la realización de este tipo de actividades, y el que debemos conocer y el que podemos utilizar luego para financiar nuestras producciones. ¿Quién puede aplicar esta deducción? Pues la norma habla de productor, es decir, las entidades, las empresas que realicen esta actividad. Si bien, y aquí encontramos una de las primeras novedades que nos ha traído esta Ley de Presupuestos, ya se incluye también el concepto de aquellos contribuyentes que participen en la financiación. La norma habla de contribuyentes, personas físicas o jurídicas. Después profundizaremos en esto porque se generan ciertas dudas acerca de si determinados contribuyentes que puedan participar en la financiación a través del contrato de financiación, que después explicaremos, pues pueden participar personas físicas que no realicen actividades empresariales o económicas, cosa que hasta la fecha no era posible. Esa es una de las cuestiones a dilucidar. ¿Esa deducción sobre qué la podemos aplicar? Pues sobre el coste total de nuestra producción. Como sabemos, aquí tenemos todo el tema del reconocimiento de coste de la película, efectos delicados, donde se establece en la orden ministerial una determinada
partidas que forman ese coste. Aquí hablamos de un coste desde el punto de vista de la determinación del punto de vista contable, si bien pues será muy parecido en ambas magnitudes unos o a otros, pero en realidad estamos dentro de un punto de vista de un coste que tiende a lo que es el coste de creación de ese intangible. Adicionalmente, también esa deducción la aplicaremos, como sabemos, sobre los gastos de copia y el P&A, ¿vale? Todo lo que es publicidad y promoción, con ese límite del 40% del coste de la producción. ¿Cuál es el importe de la deducción? Pues el 30% sobre el primer millón de euros de nuestra base, que hemos dicho que conforma el coste total de la producción más el P&A y las copias, y el 25% sobre el exceso. Es decir, como sabemos, estos tipos se incrementaron también recientemente, antes eran un poco más bajos, con lo cual es un incentivo fiscal muy potente. ¿Cuándo generamos la deducción? Y este tema es un tema importante porque después, como veremos en el nuevo régimen, hay ciertas confusiones con la generación, la aplicación y demás. Pero el 36 lo que nos viene a decir que la generaremos en cada periodo impositivo por el coste de producción incurrido en el mismo. Es decir, cuando nos encontramos con producciones, que suele ser habitual, especialmente en largometraje, en las que se dilata en varios ejercicios el desarrollo de esa producción por cuestiones de subvenciones, por distintas cuestiones relativas también al rodaje, muchas veces pues tenemos que ser conscientes que habrá un ejercicio en el que estemos generando deducciones que en principio no podremos aplicar. Tenemos que esperar a acabar la producción para poderla aplicar, como venimos a decir aquí. O sea, terminaremos y podremos aplicar la deducción cuando finalicemos esa producción, ¿vale? Cuando esté finalizada. Con independencia, la finalización de la producción, como todos sabéis, pues se producirá cuando pues, depositemos la copia, tengamos el certificado de carácter cultural y nacional. En ese caso de la animación, la propia ley establece expresamente que con ese certificado es cuando se entiende finalizada, con independencia de cuándo se pueda producir el estreno comercial de la película. Podemos acabarla en un año, aunque el estreno comercial no nos lo llevemos hasta el año siguiente, por las razones que nos interesen. ¿Qué requisitos administrativos también exige la norma para aplicar esta deducción fiscal, este incentivo fiscal? Pues como hemos anticipado un poco, este certificado de nacionalidad y el certificado acreditativo al carácter cultural, que los tendremos a través del ICA o bien del organismo correspondiente de la comunidad autónoma. Como sabéis también, la propia normativa aquí andaluza ya recoge el otorgamiento de este tipo de certificados. Y aquí una parte también importante, lo subrayamos en rojo, aquellas cuestiones que han sido también objeto de regulación en la nueva norma, con la definición de la ley de presupuesto, el carácter vinculante que tendrá para la administración tributaria estos certificados respecto a la acreditación y cumplimiento de los requisitos relativos a la nacionalidad de la producción y al carácter cultural de esa producción, así como la identificación del productor beneficiario, ¿vale? De forma que a partir que se emitan estos certificados, la administración tributaria, en un posible procedimiento inspector donde nos analice si esas deducciones son correctas y están generadas correctamente y se pueden aplicar, no podrá entrar a discutir estas cuestiones, el carácter, el certificado, la cuestión de la nacionalidad y tampoco el carácter cultural, ni tampoco quien aparece como productor, porque será certificado por el órgano correspondiente. Y todo ello con independencia del momento de la emisión de ese certificado. Aquí a veces ha habido algunas circunstancias donde se ha puesto pegas por la administración tributaria el hecho de que en un momento ese certificado se hubiese emitido en un periodo impositivo diferente y con eso se hubiese puesto en duda de alguna manera el carácter de la película o cuando hubiera finalizado o lo que fuese, ¿no? Pero a partir de ahora aclara también la norma que con independencia del momento de la emisión, pues esos certificados tendrán carácter vinculante. Igualmente es necesario, como conocéis, un depósito de la producción en perfecto estado dentro de la Filmoteca Nacional. Son los requisitos administrativos, digamos, que establece la ley para consolidar la aplicación o la generación de la deducción. Conjuntamente con esta deducción, que hemos explicado a cuánto accede, de cuánto se aplica y demás, pues bueno, tenemos una serie de límites. ¿Cuáles son estos límites? Pues fundamentalmente, primero que se trata de una producción nacional, en el sentido de que al menos el 50% de los gastos que conforman esa base de deducción estén localizados en territorio o realizados en España. Se produce también, como sabemos, una reducción de esa base de deducción en el importe de las subvenciones que se reciban para financiar las inversiones que genera la deducción. Si recibimos una subvención de la comunidad autónoma correspondiente, del ICA o de lo que sea,
pues esas que vayan destinadas a financiar esas inversiones, pues minorarán esa base de deducción. Por lo tanto, generaremos un menor crédito fiscal. La deducción máxima se amplió también considerablemente de forma reciente, creo que fue una modificación el año pasado, y se elevó a 10 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de un coste de producción de unos 39.800.000 euros, es decir, un coste por producción bastante considerable. Y luego tenemos una limitación global, que también todos los conocéis, lo que se denomina el porcentaje de intensidad, que la deducción crédito fiscal que estemos aplicando más el resto de ayudas, las subvenciones que recibamos del ICA o del organismo que sea, no podrá superar, en términos generales, el 50% del coste de producción. Es decir, oye, si llegamos aquí, este es nuestro tope. Salvo determinados supuestos que prevé expresamente la norma, pues para cortometrajes, para determinados supuestos en los que la producción ejecutiva es realizada por determinadas personas, bueno, determinados supuestos que es donde se elevan esos límites del porcentaje de intensidad del 85, entre el 85 y el 60%. Por último, hay que tener también, bueno, por último o penúltimo, hay que tener también presente, hay una limitación también a efectos de la aplicación de la deducción en los propios contribuyentes, y es que la deducción que generemos la podremos aplicar en un periodo de 15 años, pero anualmente, como máximo, se podrá aplicar hasta un límite del 25% de la cuota íntegra previa de ese periodo impositivo, ¿vale? Aquí se produce también una modificación que creo que es sustancial y es importante, puesto que se eleva al 50% ese límite, cuando el importe de la deducción que corresponda con los gastos e inversiones efectuadas en ese periodo impositivo exceda del 10% de la cuota íntegra previa. Es decir, esto es un poco galimatía, pero básicamente lo que supone es poder duplicar la deducción máxima que puede ser objeto de aplicación en un periodo impositivo, pasando al 50% de nuestra cuota previa, siempre que tengamos una deducción general que al menos sea del 10% de la cuota íntegra previa. Esto se traduce, y después lo comentaremos, dentro del marco del nuevo marco de financiación, en la posibilidad real de que haya mucho más inversores. Primero, de que los inversores puedan aprovechar mucho más este incentivo fiscal, y en segundo lugar, de que pueda haber mucho más inversores interesados en el incentivo fiscal, porque permite la reducción de su cuota en el impuesto hasta un 50%, aplicando estas deducciones que le pueden ser objeto de traspaso, por decirlo de alguna forma. Por último, y relativo a lo que es el incentivo para las producciones nacionales, para lo que es el incentivo al cine español, el mantenimiento, no nos olvidemos, tenemos la obligación de mantener el intangible creado, esos derechos que se han creado sobre la producción ya finalizada, de mantenerlos y mantenerlos en funcionamiento durante un periodo de 3 años, o en el caso de la vida útil de ese intangible fuese menor, pues tiempo de vida útil. Aquí se establece también una novedad que también creo que es importante, porque viene a aclarar y matizar determinadas cuestiones que también habían sido puestas en duda en determinados procedimientos inspectores. Y es el caso de que si la productora se entenderá que mantiene ese porcentaje de titularidad durante ese plazo de 3 años, es decir, no se incumple este requisito de mantenimiento que nos obligaría a reintegrar todas las deducciones que no hemos aplicado, aunque se comercialice total o parcialmente los derechos de explotación de la misma con uno o más terceros. Es decir, esto suele ser lo habitual, el hecho de que se fragmenten los derechos de la obra y de que las distintas ventanas de venta pues se procedan a la cesión de los derechos de explotación, bien a las entidades públicas, a las distintas plataformas o a los distribuidores, en definitiva, pero todo eso, que puede ser una fragmentación de estos derechos, no va a implicar que la productora esté incumpliendo, siempre que mantenga el porcentaje de titularidad sobre la obra, que no se desprenda, que no venda ese porcentaje. Esto hemos cerrado con lo que es los requisitos para la aplicación de esa deducción. Ya os decía, simplemente recordar un poco estos requisitos y sobre todo hacer énfasis en esas 3 novedades principalmente que se han establecido para aclarar determinados supuestos. Relativo a los incentivos fiscales para las producciones extranjeras, que vienen recogidas en el 36.2, y muy rápidamente, consiste igualmente en una deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades, ¿no?, sobre la renta, para aquellas entidades productoras, empresas productoras, que lo que hagan es ejecutar aquí una producción extranjera, de un largometraje o de una serie, ¿no?, con el objetivo de atraer estas producciones internacionales para su rodaje aquí en territorio español. ¿Quién la podrá aplicar? Pues evidentemente estas empresas productoras que estén inscritas en el ICA y que ejecuten esa producción aquí.
Y le aplicamos, en este caso, la base de deducción es diferente. No es el coste total de la producción, sino son determinados gastos. Concretamente, los gastos de personal creativo, con un límite de 100.000 euros por persona, más los gastos de industrias técnicas y otros proveedores, ¿vale? Siempre con un límite conjunto del 80% del coste de la producción. Pero solamente son gastos, personal creativo, industrias técnicas y otros proveedores. Son los que conformarían esa base de deducción. El importe de la deducción, a cuánto puede hacer la deducción, es igual que la nacional. Aquí esta era más alta y en la última reforma, cambio normativo, se equipararon las dos deducciones, 30% respecto al primer millón de esos gastos que conforman la base de deducción y el 25% sobre el restante. ¿Cuándo se generará? Igualmente en el periodo impositivo en que incurramos en los gastos, y la aplicaremos igualmente cuando finalicemos la producción de la obra. Es decir, lo normal en este tipo de situaciones es cuando, como sabéis, finaliza esa producción ejecutiva que se ha hecho en España de dicha obra. Y el único requisito que se establece es que el productor, la empresa que ejecute esta producción extranjera, debe estar inscrito en el registro de productores del ICAO. En cuanto a los límites, hemos comentado aquí un límite que establece el propio artículo 45 del reglamento, que es una transposición de requisitos de normativa comunitaria, es que el coste de la producción debe ser al menos coste mínimo de 2 millones de euros y, como decía antes, la base de deducción no puede superar el 80% de ese coste. Se establece también para la aplicación que el gasto mínimo debe ser de 1 millón de euros, ¿vale? De esos gastos que conforman la base de deducción, si no, no podemos aplicarla, salvo determinados supuestos, que son producción de animación, que son 200.000, y ejecución de efectos visuales, que tiene incluso un límite menor. Esto fue una modificación que se introdujo también a raíz de las medidas que se implementaron con la situación de la pandemia y demás, donde se establecieron mejoras, tanto en este apartado como en el tema de los porcentajes de intensidad. La reducción igualmente se minorará el importe de las subvenciones recibidas, volvemos a una deducción máxima de 10 millones con un importe de gastos de 39.800.000 euros, que es una cantidad bastante relevante. Y igualmente el límite global de la deducción más el resto de ayudas no puede superar el 50% del coste de producción. Aquí este porcentaje de intensidad no se amplía para otros supuestos, como sí que pasa en el ámbito de las deducciones para las producciones nacionales. Y por último, y una cosa muy importante y que quizás es el atractivo más potente que tiene este incentivo fiscal, es que no hay limitación en la cuota para la aplicación de este incentivo fiscal. Igual que antes veíamos que se había ampliado del 25 al 50 el límite máximo que podíamos aplicar en cuota, en este incentivo fiscal no hay limitación. Es decir, si una sociedad, una empresa tiene 100.000 euros a pagar de cuota en impuestos sobre sociedades, lo puede dejar a cero aplicando esta deducción. Es más, puede incluso monetizarlo pidiendo el ingreso del diferencial de la deducción que puede aplicar de más a la administración tributaria. Con lo cual, yo creo que a día de hoy es el incentivo fiscal más potente que tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico posiblemente. La otra vertiente del incentivo fiscal al sector cultural lo representa el apoyo o la deducción también, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hasta 31 de diciembre entendíamos aplicable exclusivamente a los que desarrollaban actividades empresariales, es decir, podían aplicar dicho beneficio en la medida en que desarrollaban una actividad empresarial o profesional, en apoyo, en este caso, a espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Se entienden, por tanto, manifestaciones de teatro, danza, música, circo. Básicamente son esas actividades las que se pretenden estimular, se pretenden incentivar con este beneficio fiscal. En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, en principio son los promotores, aquellas personas jurídicas, sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y personas físicas que desarrollen este tipo de actividades empresariales o profesionales que le van a permitir, en principio, en la medida en que invierten en el desarrollo de estas actuaciones, de estas actividades, aplicar, insisto, el beneficio. ¿Sobre qué se va a aplicar a estos efectos? El artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades recoge como ámbito de aplicación objetivo el coste directo de carácter artístico, técnico y promocional incurrido en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Es decir, solamente son en principio esos tres conceptos y todo lo que pudiese tener
relación directa con los mismos. El importe de la deducción, el importe del incentivo vigente es el 20% sobre dichos gastos, sin perjuicio de las limitaciones que se ponen a continuación. ¿Cuándo se genera la posibilidad de aplicar dicho incentivo? En principio, en el periodo impositivo en que se incurre en el gasto. Se aplica, en principio, también cuando se celebra el espectáculo. Para la celebración del espectáculo, que acredite la posibilidad de su aplicación, se requerirá un certificado emitido por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales, el famoso INAE. Por pasar también de largo sobre los condicionantes que se establecen, existen una estrecha conexión con los antes expuestos por parte de Pedro en el cine. Si bien la peculiaridad que se recoge en el incentivo a los espectáculos en vivo la constituye la primera de las limitaciones que aparecen en dicha diapositiva, y en concreto con la finalidad fundamentalmente de evitar la constitución de empresarios que canalizan dichos incentivos, pero que no tienen un carácter o una vocación de permanencia en el desarrollo de actividades de esta índole, se requiere una reinversión en el mismo ejercicio o en los 4 siguientes de al menos el 50% del beneficio obtenido en la actividad escénica o musical en nuevos eventos que a su vez dan derecho a la aplicación. Es decir, existe, en la medida en que se obtiene beneficio, una obligación de reinvertir. De ahí esa vocación de permanencia que se requieren para aquellos empresarios que desarrollan o promueven este tipo de eventos. De la misma forma que se comentaba anteriormente, la base de la deducción se minorará siempre el importe de las subvenciones recibidas. He visto una duda que hay al respecto. Esto es una normativa puramente que tiene su entronque la regulación de las ayudas públicas y, evidentemente, lo que constituye subvención no puede formar parte de la base imponible sobre la que se aplica este incentivo. ¿Cuál quiere decir? Si alguien recibe una ayuda de 100 y invierte 200, pues solamente tendrá derecho a aplicar como base de deducción la cantidad de 100 unidades, porque las otras 100 constituyen una subvención recibida con anterioridad o con posterioridad, pero sí está en cierta medida aprobada. La deducción máxima para este tipo de incentivos son 500.000 euros por contribuyente y ejercicio. Antes se hablaba de producción, aquí es por contribuyente y ejercicio, lo cual, haciendo la operación aritmética correspondiente, el coste máximo que permite o que posibilita el derecho a deducir asciende a la cantidad de 2,5 millones de euros. También se establece un límite global, de tal modo que la deducción más el resto de ayudas, las subvenciones que se puedan recibir, en modo alguno podrá superar el 80% de los gastos que generan la deducción. Esto también es una normativa que tiene su origen en la regulación de las ayudas públicas en el ámbito comunitario. Y al igual también que en el límite del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades, el inversor, en este caso el que tiene la posibilidad de aplicar dichos beneficios en su impuesto sobre la renta o en su impuesto sobre sociedades, tiene una limitación, de tal modo que la cuota íntegra resultante en un 25% no podrá superar la aplicación de este beneficio, si bien es cierto que podrá llegar al 50% en la medida en que los gastos de inversiones efectuadas en el propio periodo impositivo exceden en un 10%. Es decir, yo cuantifico la cuota íntegra, tengo un límite previo de un 25%, pero si esos gastos superan un 10% de dicha cuota íntegra, se podrá elevar al 50%. Esto es un aliciente extraordinario, porque actualmente de los incentivos fiscales escasos que existen para las actividades empresariales del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, solamente gozan de esta potencialidad los incentivos para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Es decir, se está prácticamente al mismo nivel que este beneficio también de enorme importancia social. Bien,
Con esto hemos cerrado la parte de lo que es los tres, de forma resumida, de lo que son los tres tipos de incentivos fiscales que hay establecidos para las producciones, tanto nacionales como extranjeras, como los espectáculos en vivo de arte escénica. Muy rápidamente y muy breve, porque no es el objeto de este webinar, simplemente volver a recordar el cómo hasta la fecha, y seguramente se seguirá haciendo porque entendemos que no son regímenes incompatibles, el hecho de que ahora ya se ha aprobado un nuevo sistema de financiación y el hecho de seguir utilizando las agrupaciones de interés económico como estructura a través de la cual canalizar la entrada de inversores privados de financiación para la sección de esas deducciones fiscales, esos créditos fiscales que se generan a consecuencia de la aplicación de estas deducciones. Como aquí vemos un esquema muy sencillito de cómo viene funcionando, cómo funciona este régimen, a través del cual la agrupación de interés económico se tiene que convertir en la entidad promotora, la entidad productora, la que realice esa actividad económica, asuma los riesgos y venturas de ese negocio. Esa agrupación de interés económico estará inicialmente constituida por los promotores, por los productores, que serán los que en un momento posterior vuelvan a retomarla y a recuperar el control de la misma, y como el inversor privado en un determinado momento, ya veremos ahora muy brevemente cómo, pues en un determinado momento entra y participa y adquiere la mayoría del capital social o del porcentaje de participación de esa agrupación de interés económico, porque como sabemos no tienen ni por qué tener capital social, en aplicación del régimen fiscal especial establecido en la norma de imputación de bases imponibles, imputación de deducciones y demás, pues poderse aplicar en su impuesto sobre sociedades las deducciones que se han generado por la realización de esa actividad por parte de la agrupación, ¿vale? La finalidad, como hemos dicho, es facilitar esa financiación con el objetivo de que esos inversores entren y aporten capital para sacar adelante estos eventos. Y muchas veces nos preguntamos, a mí me lo han preguntado muchas veces, bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces es difícil de explicar también cómo se estructura todo a través de un ente que no deja de ser un ente extraño, que es una agrupación de interés económico, que no es tan común como una sociedad listada, y que además tiene un régimen especial también complicado, tanto desde el punto de vista mercantil como desde el punto de vista fiscal. Pues bien, la finalidad y por qué se hace esto es porque los propios promotores y productores no pueden aprovechar por sí mismos esas deducciones. ¿Por qué? Porque generalmente, desgraciadamente, los beneficios que dan las películas, los beneficios que dan los conciertos y tal, no son lo suficientemente altos como para aprovechar íntegramente esos créditos fiscales que se generan con la realización de su actividad, esas deducciones, y porque además, fundamentalmente, y aunque tuviéramos unos beneficios muy buenos, las magnitudes de cálculo son diferentes. Es decir, hemos estado viendo que la magnitud del cálculo para la deducción es el coste de la producción o bien los gastos artísticos, técnicos o promocionales, que al final suponen el 80% prácticamente o más de cualquier concierto, de cualquier obra de teatro o de cualquier espectáculo de danza, o sea, prácticamente la totalidad. Sobre eso se calcula un porcentaje que establecemos en el 30%. Sin embargo, nosotros aplicaremos esa deducción sobre una magnitud que es el beneficio que se genere y sobre, a su vez, el 25% de ese beneficio que es la cuota íntegra. Por lo tanto, la realidad es que al final se creó unas deducciones fiscales, unos mecanismos para incentivar en la realización de estas actividades que no tenían efectos prácticos porque los propios promotores o productores no podían aprovechar. Entonces, por ahí se crea esta estructura de agrupaciones de interés económico que tienen ya, están bastante consolidadas. ¿Cuál era la rentabilidad o cómo se llevaba el inversor esa rentabilidad? Porque evidentemente el inversor participaba para obtener una rentabilidad en todo esto. No tenía un mayor interés en la realización de la producción, la película en el festival. O sea, pues la rentabilidad fundamentalmente venía determinada por la diferencia entre la cantidad que aportaba el inversor en el momento de su entrada en la agrupación de interés económico, cuando tomaba ese control, y las deducciones y bases imponibles negativas que le eran objeto de imputación con ocasión de ese régimen especial del que hablábamos con anterioridad, ese régimen fiscal especial de tributación que se prevé para este tipo de entidades, que es una especie de transparencia fiscal, donde la entidad en sí no tributa, sino que la base imponible que tiene y las deducciones que genera se la traslada a sus socios, de forma que por eso el inversor, tomando el control de la agrupación, se llevaba todos esos créditos fiscales. Queda todo, evidentemente requiere todo esto una regulación contractual muy importante y un tema de responsabilidad también importante. Esa regulación contractual, ¿por qué? Porque, y así lo tenía dicho incluso el ICAR, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el sentido de que propiamente el inversor no toma participación en una sociedad
para participar en los beneficios de esa sociedad derivada de su actividad. Eso no le interesa. Es más, en los propios acuerdos marcos de inversión que se formalizan, quedaba muy claro o se delimitaba que no tenía participación, que cuál era el régimen de administración, el régimen de responsabilidad. Era un puro instrumento financiero donde, acotado a un periodo temporal muy concreto, que era generalmente finales de año y en la entrada y la salida principios del año siguiente, para que, como el devengo del impuesto se producía el 31 de diciembre, esa deducción que se había generado por la realización de esa actividad durante todo el año se imputase al inversor en ese momento, que es el que tomaba ese control en ese momento temporal. Por lo tanto, el acuerdo marco lo que venía a decir, oiga, usted lo que tiene aquí es un producto financiero, lo que tiene aquí es una inversión para simplemente llevar un rédito, una rentabilidad a través de la imputación de esos créditos fiscales. Es un poco la filosofía que viene ahora, que comentaremos, del acuerdo de financiación o del contrato de financiación que se ha establecido recientemente. Y también una cuestión muy importante, que yo creo que esta es una de las pues estoy viendo algunas preguntas que se están haciendo acerca de las AIE, de la continuación y tal. Yo creo que es una de las cuestiones que habrá que reflexionar y cada uno tendrá que hacerlo. Si interesa seguir o no con una agrupación de interés económico, o es mejor dar un paso y irnos ya a una sociedad limitada y demás, es el tema de la responsabilidad que tiene la agrupación de interés económico, o que tienen, mejor dicho, los socios de la agrupación de interés económico, por el hecho de que responden subsidiariamente de las deudas contraídas por la propia sucesión. Eso es un tema muy importante y que a los inversores preocupaban manera, de forma que en ese acuerdo marco de financiación o de inversión se dejaba siempre exonerados de responsabilidad, o se les intentaba blindar lo mejor posible para que nunca pudiesen responder por eso. Evidentemente, la agrupación de interés económico, más allá de que es una estructura que se suele utilizar para esto, es una entidad como cualquier otra, con una escritura en el registro mercantil, y debe estar inscrita en el registro de productores del ICA también, porque, como decimos, su objeto social tiene que ser la producción o de bien de la película o bien la promoción del evento, porque tiene que ser la productora real, debe ser la que verdaderamente realice esta actividad, porque si no es así, la AIE nunca podrá generar la deducción y por lo tanto no podrá igualmente trasladársela al posible inversor cuando tome la participación en la misma. Con independencia de que esto, como sabemos, y sobre todo en el ámbito del cine, lo conoceréis muy bien en todos los productores, esto ha ido dando muchas vueltas porque al principio se generaron muchas dudas, hubo bastantes inspecciones donde pusieron en duda la consideración de productoras de las agrupaciones de interés económico. Ya pasó en el cual la AIE pues, asumía todos los contratos, más allá del contrato de producción ejecutiva con el promotor y demás originario, pero donde la AIE se centralizaba todos los costes, todos los ingresos y todo. Y de forma más reciente, con la modificación que hubo en la ley del cine a través de la disposición de la ley de presupuesto, creo que fue el año 2017-2018, donde se vino a aclarar un poco también este concepto y se decía que incluso aunque no tuviesen medios personales y materiales, pues se podía considerar que en todo caso la AIE tenía esa consideración de productora, aunque subcontratase la totalidad de los servicios y demás. Pero bueno, nosotros la verdad desde el despacho, siempre que hemos hecho esta estructura, hemos aconsejado que la AIE sea a todos los efectos la productora, sea la que frente al ICA solicite las ayudas frente a la administración y a su vez sea la que formalice todos los contratos y demás, para que en ningún caso nos puedan poner dudas de que verdaderamente esa es la actividad que desarrolla. Bien, dicho esto, vista la regulación y vista la estructura a la que nos veíamos abocados configurar para conjugar los intereses de personas que querían aprovecharse de ese beneficio fiscal implementado, y por otro lado de los empresarios, los agentes cuyos intereses fundamentalmente era desarrollar su actividad dentro del sector cultural, insistimos, había una enorme complejidad. Ya adelantó, y como ya ha insinuado Pedro, las agrupaciones de interés económico no tienen por qué desaparecer. O sea, puede ser que convivan perfectamente con este nuevo modelo o esta nueva formalización en cierta medida de dicho incentivo. La dificultad principal que nosotros nos estábamos encontrando en la práctica diaria, al margen de la responsabilidad, era la asunción de los distintos papeles que asumía cada uno. Es decir, insisto, el inversor quería lo que quería y el productor o el promotor quería también lo que quería. Pero teníamos que hacerlo a través de ese mecanismo de la agrupación de interés económico para que cada uno se llevase lo que al final deseaba, el incentivo y el desarrollo de la actividad empresarial. Y veníamos demandando, de algún modo, en distintos foros, la necesidad de clarificar
mediante otro tipo de instrumentos jurídicos la realidad de la situación. Y de hecho ya hay una normativa en España, concretamente la normativa foral navarra, que recogía el contrato de venta de ese incentivo fiscal. Es decir, el promotor o el productor que quiere desarrollar un evento en vivo o bien una película, pues por el hecho de desarrollar dicha actividad genera un incentivo fiscal. Y ese incentivo fiscal que entiende que no va a ser o no tiene interés ninguno en aprovecharlo per se, lo pone en el mercado para su venta, para que alguien que tiene pues, interés, en este caso tributario, de aplicarlo, lo compre. Podríamos decir, mercadear con esto no deja de ser algo sumamente anómalo, sin duda. Es la primera vez que esto se introduce en el ordenamiento financiero español o en el ordenamiento tributario español, la posibilidad de comercializar con dicho incentivo fiscal. Aun cuando hay también antecedentes, no solamente en Navarra, sino en países anglosajones, donde existe cierta consolidación en cuanto a la aplicación o al apoyo al sector cultural y, por supuesto, también venían a recoger dicho contrato. La tramitación parlamentaria, como bien se expone en esa diapositiva, simplemente lo ponemos de muestra porque tiene su sentido, es decir, no estaba exenta de polémica. El proyecto de ley de presupuestos general del Estado fue debatido en la Cámara Baja, en el Congreso, pasó al Senado y a la vuelta del Congreso se introduce por parte de Esquerra Republicana una enmienda que básicamente supone extrapolar la regulación que existía en Navarra, con la peculiaridad que en Navarra el incentivo fiscal solamente se concentra para el cine, para el sector audiovisual. No se recoge incentivo alguno para los espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Curiosamente, en el debate parlamentario, los propios partidos que conforman hoy en día el gobierno se opusieron al mismo, por varias razones. La primera, supongo yo que por una cuestión puramente recaudatoria, es decir, se sabe que esto va a tener un impacto recaudatorio de primera mano, sin perjuicio de los intereses o de los fines que finalmente, a mi juicio, desde el punto de vista positivo, van a poder generar. Pero lo que sí es cierto es que cualquier incentivo conlleva una merma en la obtención de ingresos. Lo importante, fundamentalmente, el mensaje a transmitir es que otorga una absoluta seguridad jurídica o debiera otorgar absoluta seguridad jurídica a aquel que pretende invertir en el cine para obtener un rédito puramente de minimizar su coste fiscal. Y yo creo que también pone en orden otro de los efectos que estaba originando la agrupación de interés económico, también a nuestro criterio no exento de polémica, y que podían generar situaciones de conflictividad con la administración. Esas situaciones de conflictividad con la administración lo que pone de manifiesto, lo garantizamos, es una absoluta disuasión en cuanto a la captación de inversores. El inversor fundamentalmente lo que quiere es rentabilidad y seguridad en dicha rentabilidad. Todo lo demás prácticamente no le interesa. Y yo creo que con este instrumento por lo menos vamos en la senda correcta. Hay que retocar algunos aspectos que todavía tenemos con ellos cierta incertidumbre, de ahí ese desarrollo reglamentario, o incluso ser expansivo en el criterio interpretativo que pudiese llegar a plantear la Dirección General de Tributos. Este nuevo instrumento fundamentalmente afecta a dos de los incentivos antes expuestos: las producciones audiovisuales españolas y a los espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Por tanto, quedan fuera del mismo las producciones la inversión cinematográfica en producciones extranjeras. ¿Quién podrá acogerse? La norma dice contribuyentes que participen en la financiación. Decíamos anteriormente que el incentivo tributario estaba configurado para todos aquellos que desarrollaban actividades empresariales, es decir, en el impuesto sobre la renta, empresarios individuales y profesionales, y en el impuesto sobre sociedades, sociedades mercantiles, esencialmente, cooperativas, es decir, todas aquellas que desarrollaban de un modo u otro actividades empresariales o profesionales. Sin embargo, tal como se configura, puede ser que en un momento dado se abra la vía
no solamente a quien desarrolla actividades empresariales, sino a inversores puros y duros. Es decir, una persona que en lugar de tener un fondo de inversión, decide financiar actividades culturales de este índole, de este tipo, a los efectos exclusivamente de obtener un rédito fiscal. Por tanto, la primera duda que nos surge es si se circunscribirá exclusivamente para los que desarrollan actividades empresariales o para cualquier tipo de contribuyente del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre sociedades. Sí, esa duda es interesante porque incluso en el esquema de liquidación del impuesto sobre la renta, en el modelo de declaración, para incluir la deducción por este tipo de cuestiones, una deducción dentro del impuesto sobre la renta, te tienes que ir a configurar un rendimiento de actividad económica. Es decir, si no configuras que tiene un rendimiento de actividad económica, no te va a dejar posiblemente el propio esquema de liquidación incluir una deducción que afecte a tu actividad económica. Por lo tanto, da que pensar que en principio debe ser también necesariamente que esa persona física realice esa actividad para poder a su vez financiar estas actividades, pero la realidad es que la norma dice lo que dice y habla de contribuyente. Cierto es que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los únicos que pueden aplicar ahora mismo esta deducción, salvo que exista una modificación normativa, son aquellos contribuyentes, personas físicas que desarrollan actividades empresariales y profesionales. Pero el hecho de conceptuar al contribuyente como ámbito de aplicación de dicho incentivo, no sé si es que se prevé en un futuro, pues ampliar a contribuyentes que no tengan esa condición de empresarios o profesionales. El objetivo no es ni más ni menos que sufragar con dicha aportación la totalidad o parte de los costes de producción. ¿Y qué derechos adquiere el inversor sobre la producción? Ninguno. Esto es muy importante, porque ha sido una de las situaciones más conflictivas en el ámbito de las agrupaciones de interés económico. Y es que el promotor o el productor, con mayor intensidad, de modo alguno quieren perder los derechos sobre lo que están haciendo. Y el dar entrada a personas ajenas en una agrupación de interés económico, que su único interés es financiar para llevarse un beneficio fiscal, pues evidentemente hay que delimitar contractualmente muy mucho que no van a adquirir derechos algunos sobre la obra que finalmente resulta. Con este nuevo instrumento está claro que todo queda en propiedad del productor o los derechos que puedan derivarse para el promotor del espectáculo en vivo. En la estructura de agrupación de interés económico, en algunas ocasiones se nos ha planteado el escenario donde los propios promotores o productores con mucha lógica nos decían, oye, pero ¿cómo evitamos de que, llegado el caso el inversor, cuando toma el control de la AIE, pues no me convoque una asamblea y me cambie el órgano de administración y ahora aquí haga lo que quiera, porque evidentemente toma el porcentaje sobre la totalidad de la participación. Entonces, necesariamente esas inquietudes, que al igual que el inversor tenía la inquietud de que el evento se desarrollara o se hiciera la película y de que la retribución le llegase y tal, pues también desde el promotor, al final no dejaba de ser extraño que en tu sociedad que has creado para realizar tu obra acabe tomando el control una serie de personas que no tienen nada que ver contigo. Entonces, eso es una cuestión que se quedaba blindado, como bien decía Leonardo, de un contrato, pero que generaba sus inquietudes y que afortunadamente con esto desaparecerá. Primera duda, ¿cuándo debe efectuar la aportación el inversor? En principio, en cualquier fase de la producción hasta que se obtenga el certificado de nacionalidad. O el certificado, esa que dice certificado de nacionalidad, se entiende también el certificado proporcionado por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales. Pero en cualquier momento hasta la obtención de dicho certificado. ¿Cómo se reintegran las cantidades del inversor? Insisto, esto es un contrato de préstamo, así es como se recoge en la normativa foral navarra, donde uno recibe un dinero y el otro recibe un beneficio fiscal. Es decir, no va a recibir nunca lo mismo que se entregó. Lo recibe a modo de un incentivo en su declaración del impuesto sobre sociedades o en su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, cada uno ocupa el papel que efectivamente con anterioridad decíamos que teníamos que forzarlo. La siguiente cuestión sumamente interesante es la rentabilidad para el inversor. Aquí se topa, exactamente igual que se hace también en Navarra. Y eso es muy loable, porque estábamos advirtiendo nosotros también, desde nuestra vertiente de asesores, la existencia de situaciones, diríamoslo así, de abuso por parte de inversores en las que exigían rentabilidades pues,
absolutamente extraordinaria y no conocida en el ámbito financiero. Ahora se limita a un 20% como máximo. A un 20% como máximo. De tal modo que no podrá aplicar en modo alguno una deducción superior al resultado de multiplicar por 1,2 el importe aportado de la financiación. Si uno aporta 100, se lleva una rentabilidad de 120 en su declaración del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades. Aporto 100 y me llevo un beneficio fiscal de 120. Esa es exclusivamente su rentabilidad. Cuando me toque mi declaración, pagaré 120 menos de lo que tenía que pagar. Si bien es cierto que he invertido en cine, música, teatro, danza, en circo, 100 exclusivamente y no los 120 que me lleve, ¿vale? En Navarra es 125, es concretamente el 25% lo que se establece como rentabilidad. El exceso podrá ser aplicado por el productor, con lo cual permite, hasta cierto punto también, tener más cancha por parte del promotor o del productor a la hora de comercializar con dicho beneficio tributario. Aquí simplemente puntualizar que lo que marca la norma es una rentabilidad máxima, es decir, no tiene por qué ser la rentabilidad que se pacte. Es verdad que la rentabilidad que está en el mercado y es la que tradicionalmente se utilizaba con las agrupaciones de interés económico era al menos de este 20%, y eso suele ser habitual y demás, pero que no tiene por qué ser así, es decir, que se puede implementar cualquier otra rentabilidad o incluso otras cuestiones que puedan compensar esa menor rentabilidad en el caso de que quede por debajo de ese 20% que estaba comentando. También variará mucho y será muy importante el momento de aportar, de hacer la inversión. Es decir, no es lo mismo poner el dinero al principio que ponerlo al final. Evidentemente, la utilización del dinero por mayor tiempo por parte del promotor o el productor le podrá generar pues, mayor coste o menor coste de financiación. ¿Cuándo podrá aplicar la deducción el inversor? La aplicará la deducción anualmente en función de las aportaciones que realice o que desembolse en cada periodo impositivo, ¿vale? Eso es lo que tal cual viene a recoger la normativa. ¿En qué consiste ese contrato? Bueno, pues lo que se refleja en el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades son esas cuestiones que aparecen sobreimpresionadas en la diapositiva. Adelanto porque estamos viendo en varias preguntas realizadas en el chat que van a tener el material a vuestra disposición. Es decir, que no se preocupen, les facilitaremos, como no podía ser de otra forma, a la CEA, la exposición del PowerPoint para que puedan tenerla y así evitar el tener que tomar notas a lo largo de la exposición. Ahora, de todas las maneras, Leonardo, si no te importa, cuando acabéis vosotros responderemos 4 o 5 preguntas rápidas que han llegado. Gracias. Duda. Por eso creo que tenemos interés en acabar cuanto antes para, en la medida de lo posible, abrir el debate. El contrato, tal como se refleja en la normativa, es un contrato de financiación entre el productor, promotor e inversor que deberá de contener al menos estas circunstancias. La identidad de los contribuyentes que participan en la financiación, habrá que hacer una descripción de lo que se financia, de la producción, el presupuesto de la producción con una descripción detallada de los gastos que conlleva la misma, con especial hincapié en los que se van a realizar en el territorio español. De otras razones, porque como antes se veía, existen ciertas limitaciones, sobre todo en el tema del cine, a la localización de dichos gastos. La financiación de la producción, separando de manera detallada o analítica lo que recibe de ayuda estatal, qué aportará el productor, qué aportará el inversor, etcétera, etcétera, etcétera. Así como otras cuestiones, y por eso decíamos que efectivamente esperamos la segunda parte de la norma, que podrán ser recogidas en el oportuno desarrollo reglamentario de la misma. Y después se establece una cuestión curiosa, que es la incompatibilidad de la deducción, que podría ser una redundancia, pero se deja claro que la deducción aplicada por el inversor no se podrá aplicar por el productor o promotor. O la aplica uno o la aplica otro, pero no la podrán aplicar los dos. Evidentemente, si se está produciendo la venta del derecho, no tiene mucho sentido que esto se recoja, pero se recalca esencialmente para que se insista o quede lo suficientemente claro qué es lo que se lleva uno y qué es lo que se lleva otro. Por último,
hay un requisito también importante y que yo creo que en cierta medida viene a satisfacer los anhelos de la propia agencia tributaria y que fue uno de los motivos que originó el conflicto en el trámite parlamentario. Y es que gran parte de la competencia en la revisión o visualización de este incentivo fiscal se pasa del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Cultura, al ICAC y al INAE. Y eso, quieras o no, pues puede provocar pues, una interpretación siempre pro en el desarrollo de la actividad económica. A diferencia de lo que puede ocurrir desde una interpretación desde el Ministerio de Hacienda que siempre iría en el sentido de recaudar y no de probablemente que sea proclive al desarrollo de la actividad. Pero insisto, para intentar de algún modo equilibrar esa situación, el contrato debe de presentarse en la Agencia Estatal Tributaria. Lo presentará el productor y el contribuyente, que van a participar en la suscripción de dicho documento. Habrá que presentarse antes de la finalización del periodo impositivo en el que se genera la deducción. Si yo voy a aportar antes del 31 de diciembre, que es cuando supuestamente, o con carácter ordinario, siempre en las personas físicas, con carácter ordinario en las personas jurídicas, será antes del 31 de diciembre cuando deberé de hacer acto de presentación de dicho documento a la agencia estatal. Está pendiente de desarrollar reglamentariamente cómo se hará. Suponemos que se facilitará en la medida de lo posible y sobre todo vía telemática, y habrá que adjuntar al contrato de financiación el certificado de nacionalidad y de carácter cultural y certificado de entrega de una copia en la Filmoteca Española, que decíamos que eran requisitos inexcusables para acceder al beneficio fiscal en el caso del cine, o en el caso de un espectáculo en vivo de artes escénicas musicales, el correspondiente certificado del INAE. Probablemente no sea a la par, sino que habrá que adicionarlo con posterioridad. Exactamente, esto es un poco contradictorio y ya lo comentaríamos, pero te habla que la comunicación tienes que presentarla antes de la finalización del periodo impositivo en que se genera la deducción. Hemos visto que la deducción se va generando, habla de generar, en cada periodo impositivo por el coste de producción, es decir, en un ejercicio en el que lo hacemos todo el mismo año no pasa nada, pero si tenemos una producción que se alarga en varios años, en teoría, por lógica, parece que de esta norma tienes que presentar el contrato si la quieres aplicar para la deducción que has generado en ese periodo impositivo, con independencia de que no hayas acabado la producción. Por lo tanto, si llegas a la SURE y dices, bueno, si no he acabado la producción, ¿cómo voy a aportar los certificados? Porque es que no los tengo. La realidad es que la norma no te habla expresamente de la aportación del certificado, sino que habla de una certificación de la obtención del cumplimiento de los requisitos de ese artículo. Es decir, parece que a lo mejor está pensando no en el certificado propiamente, sino en una certificación del órgano de administración del productor que de alguna manera haga ver que se compromete a aportar y a obtener dicho certificado en el desarrollo de la producción, porque es el único encaje que entendemos que podría compatibilizar ambas cosas. Yo creo que por eso es importante que el seminario tiene como objetivo no solamente exponer esta novedad, sino también poner de manifiesto los puntos todavía meridianamente, que no tenemos meridianamente claros, y de hacernos ecos incluso de las dudas que puedan haber a los efectos de, la medida de lo posible, mejorarla en el seguramente complemento normativo que habrá a dicho beneficio. Y ya, bueno, pues a partir de aquí nosotros tenemos una serie de cuestiones que la veíamos que estaban empezando a surgir desde el puramente práctico, y Rogelio, lo podemos compaginar con el chat que hay, ¿no? Yo creo que porque sí, todo esto lo hacemos nosotros mismos pensando que no había... leyendo algunas preguntas que me parece que son más básicas y más generalistas, o que tienen un mayor interés por repetidas. De todas las maneras, sí hace recordar a todos que tanto el seminario como las diapositivas y la presentación que han utilizado Leonardo y Pedro estarán a vuestra disposición en las páginas web de CES Más Autónomo. Una primera pregunta que me llama la atención es muy concreta y dice: en los espectáculos de artes escénicas sin la financiación se puede hacer una vez realizado el espectáculo, pero antes de la obtención del certificado del INAEN. ¿Sería válido? No sé qué pensáis vosotros. Yo entiendo que mientras que el contrato de financiación lo formalice y lo presente ante la financiación del periodo impositivo y se acredite que va a la... es decir, que está vinculado a ese espectáculo
Y el certificado de línea de uno tengamos, yo no le vería... Se decía con anterioridad incluso, en Sí. cualquier fase de la producción o promoción, hasta la obtención del certificado. Más allá de eso, no. Pero si el certificado se obtiene con posterioridad a la celebración del espectáculo, en principio sí. De hecho, en el tema de las agrupaciones de interés económico, lo normal es que los inversores entrasen en una fase en la que ya los eventos se habían producido para precisamente minimizar los riesgos, siempre antes de la finalización del periodo impositivo. En cualquier caso, tenemos que llamar la atención de que cualquier incentivo tributario, su interpretación siempre es restrictiva por parte de la Administración. Y en ese sentido, tenemos que conjugar el interés del inversor de intentar, en la medida de lo posible, soltar el dinero lo más tarde, con las necesidades financieras del empresario cultural, del empresario productor o promotor. Pero queremos transmitiros que, desde luego, nuestro permanente actuar siempre ha sido de pisar tierra segura, porque nos preocupa no solamente las repercusiones que puede generar para el promotor y productor para sus siguientes proyectos, sino para el inversor, en la medida en que nosotros muchas veces somos garantía del cumplimiento de los requisitos. Entonces tratamos de minimizar, hombre, evidentemente, si hay que conseguirlo después por alguna circunstancia sobrevenida, se podría hacer, pero de luego, si lo podemos evitar una vez celebrado el evento, claro, lo ideal es lo más sería, aconsejable. nosotros estamos haciéndolo ya, lo ideal es intentar ir cerrando los acuerdos de financiación pues ya de forma inmediata, donde tú ya pactes cuál es, que tengamos pues ya tienes una idea aproximada del evento que vas a desarrollar y de la producción, y incluso ahí ya lo que determine son el momento del desembolso, las garantías, la rentabilidad, de que te ya todo fijado, porque incluso esos contratos, como todos sabréis seguro, luego muchos de ellos a nivel de producciones cinematográficas, todo prácticamente, y ya está pasando también en las artes escénicas, pues pueden ser objeto de descuento en entidades financieras, donde bueno, adelanten ese dinero que el inversor aportará en un momento posterior, con los avales de CREA y demás, bueno, que en realidad se pueden mover ya ese dinero. Y la pregunta por último, Helio, está muy bien traída y ya termino. Una pregunta muy clara que creo que debemos de responder. ¿Cómo se remunera a los inversores en el nuevo modelo? ¿Cuánto Pues queda fácil para el productor? Es muy fácil. Es decir, en principio, lo que se hace es que se cuantifica el beneficio que genera la obra en concreto. La película o el festival en particular o la gira. Se cuantifican, se dice, oye, pues hay 500. Esto es lo máximo que yo puedo llegar a vender, 500. No puedo vender más. Y sobre esos 500, la rentabilidad que teóricamente se puede llevar el inversor máximo es el 20% de dichos 500. ¿Vale? Se cuantifica. Y eso es lo que se pone en el mercado tal cual. Así es, básicamente la regla es muy fácil. Si la rentabilidad que vamos a dar es el 20%, que ya os digo, la que está en el mercado y la que será muy difícil que peleéis bajarla, porque prácticamente los inversores te han como metido en la cabeza que es el 20%, es tan simple como dividir la cantidad de los 500.000 euros que ha dicho Leonardo entre 1,2. Ese neto que te va a dar, que te dará 420.000 euros, esa es la cantidad que retornará. Y esa es la que tenemos que tener presente en nuestro plan de financiación. No podemos pensar en nuestro plan de financiación que, oye, que yo voy a sacar de la distribuidora de aquí, de las ventas de las plataformas de tal y cual, y del crédito fiscal 500.000. No, yo no me voy a llevar 500.000 del crédito fiscal. Yo me llevo 500.000 menos la rentabilidad que le voy a pagar al inversor. Correcto. Y eso entra en mi plan de financiación. A partir de ahí ya pagaré a quien tenga que pagar. Entre otras partes a los abogados, ¿no? Pero... Curiosamente, Rogelio, esa es la rentabilidad que nosotros estábamos también ofreciendo antes de llegar a este contrato. Es decir, más allá de eso, la verdad es que nosotros nos rechazaba, no queríamos, porque entendíamos que había cierto abuso. Es cierto que detrás de esto también estaba el tema de las bases imponibles negativas. Las bases imponibles negativas a nosotros siempre nos ha dado muchísimo reparo el utilizarla, porque el ordenamiento jurídico español también ha sido muy reacio a que se comercialicen las bases imponibles negativas. Y por tanto, y además, las bases imponibles negativas muchas veces se construían en cierta medida de manera artificiosa. Por consiguiente, no éramos muy partidarios de que los inversores se aprovechasen o tuviesen una mayor rentabilidad utilizando las pérdidas que generaba el evento. Entendíamos que las pérdidas se las debía de llevar el que efectivamente tenía la condición de empresario promotor o productor. Que la realidad, y tal y como está, y termino, como está configurado, la realidad es que, ya os decimos, nosotros nunca hemos sido muy partidarios de utilizar esa base imponible negativa como forma de retribución al inversor, pero sabemos que existe y que se ha hecho y que se hace, en el sentido de que para conseguir una mayor financiación, para precisamente esa merma que tenemos, que hemos dicho, oye, hemos ganado 500, pero me dan 420, para conseguir eso, que es así, es decir, oye, no, tú, inversor, me das lo mismo que genero de deducción,
y tu rentabilidad te la llevas en la base imponible que voy a generar en el evento, en la producción, y esa va a ser la rentabilidad que te lleve. Y en muchas ocasiones estaba por encima del 20%, el 25%, el 26%. ¿Y cómo determinar esa base imponible negativa tan alta? Porque hoy presentaba un plan especial de amortización a la administración, me acogía a regímenes especiales de amortización de números dígitos, lo que sea, para concentrar mucho gasto al principio y tener un menor gasto de amortización en los años finales. Eso que evidentemente podía permitir, cuadrándolo todo muy bien, el tener una mayor financiación, porque me entraba la totalidad del crédito fiscal como financiación, pero podía tener también efecto perverso que podría trasladarse un coste impositivo muy elevado para el promotor, para el productor, cuando se produjese la salida del inversor, si no estaba muy bien configurado el presupuesto de ingresos y gastos y muy bien configurado los momentos temporales de entrada y salida. Yo creo que hay varias cosas que van quedando claras de vuestras intervenciones, digo porque algunos lo vuelven a preguntar. Está claro que lo que recibe el productor o promotor es en la cantidad 500.000 multiplicado por 1,2, es decir, 400. Dividido entre 1,20. Perdón, dividido entre 1,2 son 480.000. Pero hay una pregunta que dice que si el contribuyente, que si solo caben los autónomos o también aquí le toca pagar IRPF. Solamente impuestos de sociedades, también podrán entrar los que pagan IRPF. Sí, correctamente. Es decir, hemos dicho que en eso no hay cambio ninguno en sentido restrictivo. Lo que no sabemos si se va a incluir a más gente. Pero de momento, la aplicación de este beneficio fiscal, el cine, música, teatro, etcétera, lo pueden aplicar los empresarios individuales, autónomos, profesionales, los que desarrollen actividades profesionales, abogados, médicos, etcétera, y todas aquellas sociedades mercantiles contribuyentes del impuesto sobre sociedades, sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas, etcétera, etcétera. Es decir, todas las que teóricamente desarrollan actividades empresariales o profesionales. Todo eso se encuentra dentro del ámbito subjetivo para gozar de la aplicación de este beneficio. Quien no lo desarrolle, es decir, una persona que se dedique exclusivamente pues, a arrendar inmuebles o sea un funcionario, en principio no puede aplicar este beneficio tributario. Yo, por último, antes de daros la palabra por si queréis algo más, creo que hay que poner sobre la mesa, sobre todo para el sector audiovisual, la trascendencia que tiene que las certificaciones que nos van a demandar puedan ser, según la ley que se aprobó hace 3 años, expedidas desde Andalucía. Y que de una vez la Administración Pública andaluza ejecute su competencia para que tanto el certificado de nacionalidad o el certificado de finalización o cualquiera de ellos puedan ser emitidas desde la propia estructura andaluza sin tener que ir a una estructura en el ICA, que siempre es complicado a veces conseguir esas certificaciones por la tardanza. Yo os daría por último la palabra tanto a Leonardo como a Juan Pedro por si queréis, con lo que habéis visto de preguntas o algún tema más, y si no os daría por finalizado el coloquio. Sí, mira, si queréis voy viendo, no, es que por la del chat, la que estoy viendo aquí en el chat. Vale, yo simplemente por comentar una cuestión que más allá de la ahora comentamos alguna del chat, que creo que puede ser importante y las traía yo aquí a colación una serie de dudas y yo creo que está, porque os lo digo porque me ha surgido con mucha gente que me lo están planteando y es ¿qué hago ahora? ¿No? Oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Sigo con mi AIE desde que estoy desarrollando el proyecto? ¿No lo sigo? ¿Me paro? ¿Hago la SL? ¿Doy marcha atrás? ¿Qué hago? Entonces, esto es verdad que es una respuesta que dependerá, pues habrá muchísima casuística y no hay una solución definitiva. Ahora será cuestión de analizar las cuestiones que esté, como esté. Lo que sí que es verdad que en principio nosotros, particularmente, no le vemos problema a los proyectos en curso continuar desarrollándolo a través de la agrupación de interés económico. Creemos que es compatible perfectamente el seguir a través de una agrupación de interés económico y que esa agrupación de interés económico formalice el contrato de financiación, en el sentido de que con carácter previo a la imputación a sus socios habrá vendido esas deducciones fiscales, esos créditos fiscales al inversor,
Y de hecho, a lo mejor va por ahí un poco el recalcar la norma, la incompatibilidad entre uno y otro cuando se ha traspasado la deducción al inversor, de forma que quede claro que esa deducción después no podrá hacer objeto de imputación. Y las bases imponibles negativas que en su caso se puedan generar, pues se las llevarán los socios de esa IE, que serán los promotores. Es decir, no habrá una entrada de inversores en esa IE. O bien continuar con el antiguo régimen y decir, oye, no me meto en este nuevo régimen, sigo que entren y salgan los inversores. A nosotros nos gusta menos porque pensamos que el hecho de que se apruebe un régimen específico de financiación para este tipo de cuestiones es porque, precisamente para que se aplique y que seguramente la administración en el futuro sea más recelosa de aquellos proyectos que hayan seguido haciéndolo con el sistema tradicional, con la utilización de AIE y la imputación de esa fase imponible negativa y tal, por todo lo que ya hemos dicho. Y también nos planteamos soluciones intermedias que dependerá pues, de los efectos que pueda tener frente a terceros, fundamentalmente a nivel de ruptura de cambio impositivo, que hay subvenciones y demás, que puede ser la transformación de la AIE en una SL, que es perfectamente posible, con la subrogación por parte de la SL de todos esos derechos y obligaciones que tenía la AIE, y con el único inconveniente que el hándicap, que hay una ruptura del periodo impositivo y que eso puede tener su incidencia fiscal, o incluso operaciones de reestructuración a nivel de función por absorción de la promotora con las AIE, los proyectos, porque no debemos olvidar tampoco, no debemos olvidar que todo esto en realidad simplifica las cosas. Y nos encontramos muchas productoras que tienen una estructura de varias AIE y demás, que al final les generan unos costes de mantenimiento, de estructura, de gestión muy elevados, y que también puede ser una forma para simplificar en hacer esas operaciones de concentración a nivel de función por absorción o de situaciones así, incluso de disolución, donde se simplifique mucho la estructura y vayamos a un escenario que es lógico, ¿no? Oye, yo hago una producción, soy una SL y lo que me permite es vender el crédito fiscal que genero a cambio de que me den un dinero para financiar mis costes. Voy a ir repasando algunas de las preguntas. En principio, se pregunta sobre el contrato, si hay un contrato. La norma no establece un modelo de contrato, simplemente recoge las menciones mínimas que deberán estipularse y el resto lo deja a la autonomía de las partes. Es decir, es un contrato puramente donde el objeto del mismo es el comercio con el incentivo tributario. Se ha hablado del tema de las AIE con respecto a quien haya recibido ayudas, que sí pueden compatibilizarla. En principio sí, es decir, el hecho de recibir ayuda, lo único que pasa es que se descuenta, es decir, lo que no hemos comentado, que como base de deducción habrá que descontar siempre las ayudas públicas recibidas, ¿vale? Pero evidentemente es compatible una ayuda con la inversión por parte de un inversor privado. ¿Qué pasa si no se hace la película? ¿Qué pasa si no se celebra el festival? Buena pregunta, magnífica pregunta, porque es que el incentivo va asociado, evidentemente, a la realización de la película y la realización del evento de espectáculo en vivo. Y eso es lo que nos pide a día de hoy el inversor y nos va a seguir pidiendo, porque en la medida en que no se pueda hacer al final o no se acabe, pues evidentemente todo se irá al traste. Por eso es tremendamente importante garantizarnos que el dinero va a cumplir el fin previsto, que es yo me llevo un beneficio, pero que va asociado a la realización de una actividad concreta. Entonces, si no se hace, pues evidentemente se pierde la posibilidad de aplicar el beneficio. Aquí hay una contradicción, que es una de las preguntas que nos hacíamos también nosotros, que estamos dándole vuelta, el cómo organizar eso, porque lo que te dice la norma es que el inversor tendrá que desembolsar la cantidad siempre antes, como límite, hasta la obtención del certificado. Claro, yo antes de eso tengo que obtener tengo que desembolsar el dinero, pero ¿qué pasa si luego no me dan el certificado, como estamos diciendo, y por lo tanto no cumplo el requisito, no me acreditan el carácter cultural? De alguna manera el inversor se va a querer garantizar de que puede recuperar ese dinero. Entonces habrá que ser imaginativo y en esos contratos de financiación habrá que buscar una fórmula para que ambas partes queden satisfechas a nivel de garantías. El inversor por su parte, respecto a que si no se cumple ese requisito va a poder recuperar su inversión, y el productor en el sentido de que el dinero le va a entrar y lo va a poder utilizar, y de que efectivamente va a entrar antes de que del límite temporal que marca la norma. En este sentido creo que la norma navarra es más clara, porque creo que te viene a decir que la puedes efectuar incluso con posterioridad a la obtención de los certificados, con lo cual tiene mucho más sentido. Es decir, que al final creo que es una de las cuestiones que en el desarrollo reglamentario, posiblemente si a nivel de asociaciones
puede haber algún tipo de presión con el Ministerio, pues convendría aclarar o despejar para facilitar la entrada del capital. De hecho, vamos, son una de las cuestiones que nosotros nos gustaría plantear para que se clarificaran. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para intentar tapar todas esas dudas que la regulación ahora mismo novedosa contempla, ¿no? Por seguir comentando, otra duda que existe aquí es... Vamos a ver. Bueno, se ha quedado claro que afecta la rentabilidad bruta y neta. Si quieres explicarlo. Sí, la rentabilidad bruta que hemos dicho, vamos, ya os decimos, insistimos, la rentabilidad es máxima, es decir, que podemos pactar una rentabilidad inferior al 20%. La cuestión es que el inversor quiera o que ofrezcamos otras cosas que no sean solamente rentabilidad financiera, que no podemos ofrecer una cuestión relativa a patrocinio, a imagen... También se pregunta, también se pregunta. Y que a lo mejor con eso, pues decir, oye, pues te doy una rentabilidad del 10%, pero además te voy a meter dentro de de los créditos, te voy a meter dentro de unos intereses explícitos. Unos intereses explícitos, etc. La cuestión es que para el inversor, esa diferencia entre la cantidad que aporta y la cantidad que recibe finalmente de deducción le genera un ingreso financiero que a su vez también tiene una tributación, porque es un ingreso de tributa, con lo cual su rentabilidad neta es del 15%, aunque bruta, en el caso este sea del 20%, con lo cual siempre pierde un porcentaje porque... Perdona, Pedro, os deben estar pasando una encuesta, o la van a pasar ahora sobre el seminario ordubinar. Sí. Si quieres algo más, y si no vamos... Si quieres responder algo más, y si no vamos procediendo a la finalización. Ya llevamos hora y 20 y tantos, y ya veo que algunos se van desenganchando por las obligaciones profesionales que tienen. De todas formas, Rogelio, habiéndolo superado, seguimos teniendo una cuota importante todavía de gente conectada, ¿eh? Hay un correo que va a poner a disposición que se llama autonomos@sea.es para que el que quiera hacer más preguntas o que quiera tener más información del tema, haga ahí su pregunta, que nosotros se lo remitiremos a Juan Pedro a Leonardo y a Juan Pedro, a Montero Aramburu, que como veis saben todo lo del mundo y parte del extranjero, es decir, que están perfectamente adecuados. En cualquier caso, también si queréis podéis poner nuestra dirección de correo electrónico para que el que quiera relacionarse de manera directa sin ningún tipo de problema, francamente. Muy bien. Ahora toca para el sector, ¿no? No sé si os queda algún tema más concreto que queráis tratar o alguna pregunta. Yo nada más que es agradecer a las más de 115 personas, que es un número muy importante, que han acudido al seminario, porque como comentábamos antes de empezar, creo que si no es el primero que se ha hecho en el país sobre este asunto tan trascendente para las industrias culturales y creativas, pues va a permitir una financiación mucho más profesional en el tema y no tan ligada a las subvenciones públicas, ha levantado un gran interés. No sé si Leo o Pedro, ¿queréis decir algo más? Agradeceros nuevamente la oportunidad y bueno, simplemente desearos que continúen todos ustedes bien y que pronto nos podamos encontrar en cualquier otro evento. Muchísimas gracias. Nada, por mi parte igual, agradecer simplemente y nada, a disposición para lo que necesiten. Pues muchas gracias. Vamos a dar por concluido este encuentro y si vemos que es necesario repetirlo porque haya nuevas normativas legales aplicables, no os preocupéis, que lo volveremos a hacer, porque siempre nos gusta desde la Comisión de Cultura estar a cualquier modelo, a cualquier ayuda que nos pueda facilitar a desarrollar mejor nuestra tarea de empresarios culturales. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los que estáis dando las gracias y especialmente a los ponentes, que son los que se lo han preparado con una gran enjundia, que se decía antes, este proyecto. Vámonos cerrando el seminario y agradecidos a todos por vuestra presencia.